De Parral nosotros pasamos a la sede de Amnistía Internacional en Providencia, donde se está presentando el informe sobre derechos humanos 2016. Escuchemos. Por fuera este informe, el mundo dio las espaldas a atrocidades masivas que se dieron en varios lugares de nuestro planeta. Creemos que la ausencia de los liderazgos en materia de derechos humanos en este escenario puede generar una situación caótica. El modo de hacer política que se ha ido instaurando, basado en buscar al enemigo para culpar de todos los males, ¿cierto?, donde casi siempre los enemigos son o migrantes, o pueblo originario, o algunas minorías, se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo, que es un tema que por años ha venido desarrollando a nivel mundial, está siendo sustituido por un orden mundial mucho más agresivo y belicoso. Lo vemos en las últimas declaraciones, particularmente el presidente Trump. Si los líderes mundiales no ejercen una presión contra los países o contra los gobiernos que están, donde se están violando los derechos humanos, creemos que esta situación se puede agravar de manera importante. Y también creemos que estos discursos populistas tiene un inmediato impacto, ¿cierto?, en buscar chivos expiatorios, donde los disidentes, donde los periodistas, donde los jueces incluso son grupos que han sido o están siendo afectados directamente por estos discursos de odio, discursos populistas, puesto que son los que primeramente salen de alguna manera a contrarrestar estos discursos supuestamente de interés nacional, que en general los líderes dicen que representan a la ciudadanía, pero que en general buscan algunos elementos que son bastante poco sociales y en general. En ese escenario nosotros pensamos que Amnistía Internacional tiene una posición sumamente clara desde el punto de vista de cómo defendemos los derechos humanos. Nosotros creemos que ya no basta con dejar a los gobiernos y a las instituciones como únicos responsables de la defensa de derechos humanos, sino que creemos que la sociedad civil, la ciudadanía, necesariamente debe actuar de manera coordinada, sistemática y permanente, presionando sus respectivos gobiernos y a las instituciones para que efectivamente ellos cumplan con los estándares que la comunidad internacional ha establecido en el ámbito de los derechos humanos. Una sociedad civil más activa, una sociedad civil más presente, necesariamente tiene que empujar a los gobiernos que hoy día están en posiciones que a nuestro juicio no permitirían durante este año y a posteriores defender los derechos humanos de buena manera. En el caso de las Américas, quizás hay algunos elementos que nos permiten identificar de manera global la situación. Primero, la desigualdad y la impunidad. La desigualdad en la América sigue siendo un elemento fundamental, complejo. Muchos de los países en América son los países más desiguales del mundo, y eso se sigue manteniendo y sigue generando efectivamente espacio para la violación de derechos humanos en el ámbito sentido de la palabra. Pero también la impunidad es un elemento que sigue estando permanente, no solamente con las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en época de dictadura, sino que violaciones que se están dando en gobiernos democráticos y que no cumplen o no han cumplido con la necesaria investigación y resolución y castigo a quienes cometen estos delitos. Y por otro lado, vemos que se está instalando también en muchos líderes de la región un concepto de negación de la crisis. Aquí no pasa nada, que esta situación es una situación que estamos manejando. Un ejemplo patético de eso es México, donde efectivamente la cantidad de asesinados permanentes llega a un nivel tal, pero el gobierno mexicano establece que efectivamente está siendo manejado, junto con otros países que también sus líderes hacen este concepto de negación de la crisis para no tener dificultad política internamente. En general, nosotros vemos que la retórica del odio y el antiderecho en América Latina, en América también se está incorporando. Países como El Salvador, Honduras y Guatemala siguen siendo países extremadamente violentos. La movilidad que hay en esta región también, de migraciones, también es un tema muy complejo que no ha sido trabajado de buena manera.
Por ejemplo, desde el punto de vista de la violencia de las instituciones policiales, en Río de Janeiro, durante la preparación de los Juegos Olímpicos, las estadísticas dicen que la policía dio muerte en promedio a 2 personas cada día en la previa de los Juegos Olímpicos. Y un elemento que quizás marcó el 2016 desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos fue el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras, que fue muy visible, pero que lamentablemente no es el único caso de líderes defensores de la tierra que han sido asesinados en Norteamérica. Y otro dato, y con eso termino, es que efectivamente durante el 2016 y con las instituciones que defienden los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se declaró en crisis financiera y fue sujeta al control político de muchos gobiernos que intentan ejercer sobre sus actividades poniendo su independencia en riesgo. Eso quizá una mirada global de lo que sucedió en el mundo y en América Latina y en América. Estábamos escuchando una pauta de prensa en Amnistía Internacional, la sede en Chile que queda en Providencia. Escuchábamos datos sobre la desigualdad en América Latina, también sobre cómo se ocupan elementos externos causantes de todos los males, dicen, de acuerdo a algunos regímenes o algunos también elementos populistas, especialmente en Estados Unidos y Europa, decía ahí entonces el encargado de Amnistía Internacional. Y también durante el informe mundial de esta organización, en capítulo Chile, hablaba también sobre el uso excesivo de fuerza y detenciones en Araucanía. Por cierto, cuando tengamos más informaciones desde la sede de Amnistía Internacional vamos a volver.